Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy aireamos nuestra casa. ¿Cómo? Muy fácil, con nuestro sistema de ventilación mecánica a través de estas rejillas cambiamos el aire de nuestra casa. Así que si estás interesado y no quieres volver a abrir más veces las ventanas de tu casa, adelante vídeo. Hablar de los sistemas de ventilación mecánica, de lo que hemos tenido que hacer, qué hemos instalado, para qué vale y cuál es la idea del sistema de ventilación mecánica. El sistema de ventilación mecánica lo que hace básicamente y principalmente es airear tu casa. Todo esto que hacemos siempre de abrir las ventanas en casa para airear la casa, esto a partir de ahora lo vamos a tener, se va a obviar, no va a hacer falta. ¿Por qué? La idea es un sistema que coge aire de la calle, lo filtra, ¿vale? Lo pasa por filtros, lo inyecta o lo insufla en las habitaciones y luego por los baños y por cocinas lo recoge y lo vuelve a echar para afuera. Si lo pensáis, lo que estáis haciendo es continuamente ventilar la casa. Claro, eso tiene un pequeño problema. Es que, por ejemplo, en invierno lo que estamos haciendo es meter aire frío y sacar aire caliente. Es decir, el aire que está dentro de la casa está caliente y el aire que está afuera está frío. Con lo cual enfriaríamos la casa. La idea es que lleve un intercambiador de calor, la propia máquina, que recupera el calor del aire que se está sacando para calentar el aire que está entrando, con lo cual realmente la pérdida de calor es muy pequeñita, que es la idea de los sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor. Además, tiene una función que es para el verano. En el verano ese intercambio de calor por la noche lo deja de hacer. ¿Por qué? Porque realmente tú quieres refrescar la casa, con lo cual el aire de la noche suele estar más frío que el aire del día, con lo cual lo que va a hacer el sistema hace un bypass y al hacer ese bypass pues metes aire frío de la calle y quitas aire caliente de la casa. Es decir, lo que se denomina técnicamente el free cooling, es decir, enfrías la casa de gratis, entre comillas. Vamos a ver qué elementos tenemos que instalar, cómo hay que hacerlo y sobre todo dónde encontrar un sitio donde meterlos, que es ahí el verdadero y gran problema. El primer problema que tenemos es dónde meter los elementos. El elemento más grande que tiene este sistema es la máquina, ¿vale? La máquina, pues tienes varias soluciones para ponerla. Estoy hablando siempre, por supuesto, de obra reforma, no de obra nueva. En las obras nuevas es más fácil porque ya puedes diseñar un sitio específico para ello y buscas el hueco donde te dé la gana y no vas a tener ningún problema. En las reformas ya es otro cantar, porque en las reformas hay que buscar un sitio donde ponerlas. Yo en un principio iba a haber pensado en el garaje. Pero claro, el problema de poner en el garaje, o sea, poner en el garaje tiene ventajas e inconvenientes. ¿Qué ventajas tiene poner en el garaje? La ventaja que tiene poner en el garaje es que la máquina te da igual que ocupe porque es un garaje y bueno, quitas un trozo, entre comillas, quitas un trozo de garaje, aunque lo pegarías al techo, pero bueno, en concreto mi techo de garaje no es muy alto, molestaría bastante, pero bueno, daría igual porque es el garaje que más te da, tampoco quitas un trocito ahí es en una esquinita y no te molesta. ¿Cuál es el problema? Que la máquina tiene esto. Tiene dos tubos de 30 centímetros de diámetro, uno para chupar aire y otro para expulsar aire, que tienen que ir al exterior. Entonces, es el verdadero problema que tienes que recorrer con un tubo de 30 centímetros el garaje, con dos tubos, mejor dicho, 30 centímetros, el garaje para expulsar y chupar aire, lo cual realmente pues es un problema en todo el garaje donde iba a ir la máquina porque tenía que recorrer todo el garaje completo con el tubo, con lo cual era un poco un desastre. Además, luego hay que subir los tubos a las diferentes estancias. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es lo mismo subirlo desde el garaje, que tienes que subir todos y cada uno de los tubos a todas las habitaciones, es decir, en el fondo, en el garaje no voy a montar este sistema porque en el garaje es un garaje, no tiene sentido airearlo. O por lo menos no tiene un sentido montar este sistema para el garaje. El garaje ni está bien sellado ni nada, con lo cual el garaje da un poco igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que subir todos los tubos hasta la guardilla por el medio de la casa, con lo cual todo el paso de instalaciones es muy bestia. Solución, o la solución que hemos encontrado aquí, que yo la veo un poco mejor, meter la máquina en un baño. Metiendo la máquina en un baño, el único problema es que pierdes bastante altura de techo, porque la máquina descuelga bastante. Pero la parte positiva que tiene es que la máquina ya está situada en la planta del medio. Teniendo en cuenta que vas a servir a 3 plantas, si pones la máquina en el baño de la planta del medio, lo bueno que vas a tener es que las instalaciones van a ir unas poquitas para arriba y unas poquitas para abajo. Con lo cual realmente lo que es las instalaciones son las más cortas posibles y lo más cómodo. En mi caso el baño está en el centro de la planta, con lo cual tengo que hacer
la expulsión y la impulsión por algún lado. ¿Qué es lo que he hecho? He aprovechado el zoom de ventilación del propio baño para hacer la toma de aire, ¿vale? Es decir, por el propio zoom de ventilación se va a chupar el aire. Y he hecho un agujero en la habitación de al lado y ya por aquí ya directamente sale a la fachada y sale la expulsión del aire. Claro, lógicamente voy a tener que hacer aquí una especie como como si fuese una falsa viga dentro de la habitación y bueno, me como un trocito de la habitación, con lo cual, bueno, pues no queda otra. Milagros no existen, es lo malo de ser una reforma y no ser una casa nueva. Cuando es una casa nueva, pues es lo que te la gana. Cuando es una reforma, pues te tienes que apañar con lo que hay, no te queda otra. La parte positiva es que al aprovechar el zoom de ventilación, pues la otra salida no molesta. El por qué he tenido que... porque tendría más sentido chupar por el lateral y expulsar por la parte superior, pero no se ha podido hacer así por el problema por la colocación de las tomas de la máquina. Ahora os lo enseñaré. Al colocar las tomas de la máquina de una determinada manera, si no tendría que hacer cruce de tubos y aún me bajaría más el techo, entonces en el baño, y no puedo ya bajar más el techo porque ya baja muchísimo la máquina como para encima bajarlo aún adicionalmente, con lo cual no queda otra que chupar por el techo y expulsar por el lateral. No hay problema porque la salida del zoom de ventilación lo que vamos a hacer es poner más abajo la toma de aspiración y condenar el zoom, ¿vale? Con lo cual realmente vas a tomar bastante abajo de la chimenea, con lo cual no va a haber problema ninguno. Pues esta es la máquina que tenemos que instalar. Fijaros, es bastante grande, aproximadamente, si mal no recuerdo, creo que son 35 centímetros lo que descuelga, con lo cual tienes que tener un techo con un baño que tenga un techo lo más alto posible y vas a tener que poner falso techo y el techo te va a quedar bajito, no te va a quedar otra solución. Esto ya milagros a Lourdes. Entonces, básica y principalmente, la máquina, si os dais cuenta, se ve muy claro aquí, tiene las dos tomas de 30, ¿veis? Una toma de 30, en este caso esta va a ser la salida, y otra toma de 30, que esta va a ser la entrada. Tiene a su vez también un desagüe, que todavía no está conectado, y pues su toma eléctrica, como es lógico y normal. Luego, ¿qué más? Fijaros, la máquina, por un lado, insufla el aire a esta cajita de distribución, ¿veis? Y por otro lado, recoge el aire y lo mete dentro de la máquina. Entonces, la máquina lo que hace es el aire lo insufla por aquí, viene hasta aquí, viene a esta caja de distribución y esto va a las habitaciones. ¿Veis? Desde aquí, a ver si se ve bien. ¿Veis? Salen tubos y van los tubos a las habitaciones. Luego, de los baños, de hecho ahí se ve ya la toma del propio baño, viene a la caja de recolección del aire ya digamos sucio, por decirlo de alguna manera, y se mete dentro de la máquina. Si os dais cuenta, aquí tenemos un elemento intermedio que se llama una batería de agua. Esto lo que va a hacer es, por aquí va a venir agua fresca del sistema del suelo radiante, va a enfriar el radiador, pues esto es un radiador para el caso, por el que va a pasar el aire, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a enfriar adicionalmente el aire que se insufla, es decir, esto lo que va a hacer es enfriar, pues también podría calentar en invierno, si quisiéramos, para conseguir también la temperatura más rápida. Pero vamos, el caso es que tú aquí vas a meter agua a una temperatura, sea fría o sea caliente, lo que toque, y con esa agua que metes, sea fría o sea caliente, pues vas a enfriar o calentar el aire. Es decir, es un apoyo, en este caso yo lo voy a utilizar solo para el verano, es decir, para el frío. Lo que va a hacer es enfriar el aire que se esté trabajando con él, ¿vale? Si os dais cuenta, la instalación no tiene mucho, realmente no es particularmente complicada la instalación, es poner las máquinas y los tubos. Sí es cierto que si aquí os dais cuenta, es un poco lío el colocar todos los tubos y, digamos, colocar y hacer salir todos los tubos ocupando lo mínimo posible. Eso sí que es lo que más pegas tiene y lo más complicado de todo, ¿vale? Es decir, el conseguir que los tubos ocupen lo mínimo posible y salgan molestando lo mínimo posible es lo que más nos va a costar, y más que nada para hacer que baje el falso techo lo mínimo posible. Es realmente lo más preocupante. Pues lo que os estaba explicando antes, básicamente principalmente se trata de ir buscando sitios por los que subir y bajar los tubos, tanto de respiración, tanto de insuflación como de aspiración, y ir viendo por dónde colocarlos para que queden completamente escondidos. En este caso, por ejemplo, para que os deis cuenta, esto era una mocheta por donde subía la respiración del zoom del baño.
hemos aprovechado para seguir haciendo el tubo el grande, el tubo principal, que en este caso lo vamos a hacer para aspirar aire, y estos tres que son la subida, ¿vale?, de la buhardilla, tanto la aspiración del baño que hay en la buhardilla como la insuflación de dos tubos para la buhardilla. Pues la buhardilla, como es un espacio muy grande, hay que ponerle dos tubos. Este es el problema que yo veo para hacértelo todo tú mismo, los cálculos. Todos estos cálculos, pues hay un software específico para hacerlo que obviamente pues no lo tenemos. Entonces es lo que nos es más complicado. Por el resto de cosas realmente no tiene ningún misterio hacer esto y es bastante simplito, la verdad. El tema es cómo ajustarlo y cómo dejarlo bien ajustado. Ese sí que es el verdadero problema. Luego la instalación lo único que tiene, pues nada, es pasar tus tubos a cada habitación. En función de qué tipo de habitación sea, si una habitación normal o una cocina o un baño, pues tienes que pasar tubos de impulsión de aire o tubos de aspiración de aire, el que toque, ¿vale? Y nada, ponerle su boquita de salida, ¿vale? Que luego cuando tengas ya el falso techo, cortarás a ras del falso techo y pondrás el embellecedor y ya estaría. Sí que es cierto que hay que calibrar el sistema, eso sí que es bastante importante y esa sí que es una labor un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que el aire que se insufle y el aire que se aspire sea el mismo. Imaginaros, si aspiraseis a menos ritmo de lo que insufláis, ¿qué ocurriría? Estaríais generando sobrepresión dentro de la casa, es decir, crearíais más presión. Y al revés, si chupaseis más que insuflaseis, lo que estaría ocurriendo es que estaríais creando depresión dentro de la casa. Y se trata de que no ocurra ningún tipo, nada de eso, sino que esté el sistema bien calibrado y lógicamente pues no tengas ni depresión ni sobrepresión dentro de la casa. Normalmente lo que hacen en estas empresas es lo precalculan con un sistema, con un software que te dice un preajuste básico, que según cuentan, pues aproximadamente el 80-90% ya lo dejan más o menos ajustado y luego pues hacen un pequeño ajuste fino ya directamente cuando el sistema está montado y ya todo terminado y en la prueba y en el inicio de la instalación. Fijaros, ya está todo terminado y ya está todo cerrado, es decir, ya tenemos puestos todos los falsos techos y ya no se ve ningún tubo. Es más, si vemos el baño, pues 3/4 de lo mismo. Ya la máquina obviamente no se ve, ¿veis? La máquina está completamente cerrada. Bueno, si levanto cualquiera de los falsos techos, que estos falsos techos se levantan rápido, pues tendríamos acceso a la máquina, pero no es el caso. Vamos, no hace falta. La máquina, obviamente, está aquí encima. Hay que poner falso techo y falso techo practicable por la sencilla y única razón de que la máquina lleva filtros que hay que quitarlos para poder acceder a ellos y poder limpiarlos, porque lógicamente el aire se filtra, aparte dependiendo de qué tipo de filtro quieras poner. Si quieres poner un filtro un poquito más duro, en el sentido de decir que no quiero que entre ningún tipo de polen, bla, 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 pues tienes que poner un tipo de filtro y independientemente de los filtros, pues hay que sustituirlos o que limpiarlos. En el caso que vienen con la máquina por defecto, son unos filtros más bien basiquitos y hay que limpiarlos cada X tiempo. Te lo dice el propio display de la máquina o en mi caso, que ahora os contaré, yo lo hago a través de la domótica, yo el display ni siquiera lo he comprado. Fijaros, la máquina te obliga, si la colocas completamente plana, te obliga a colocarla con los filtros para abajo para ahora poder acceder al filtro y poder sacarlo, si no, no podría. Con lo cual, la máquina tiene sentido de montaje si la montas completamente plana, ¿vale? No puedes montarla al revés, porque entonces para cambiar los filtros o limpiarlos tendrás que descolgar la máquina y es un absurdo. Es por lo que a mí me obligó a tener que tomar el aire por el lado derecho y tener que expulsar el aire por el lado derecho y tener que tomarlo por el lado izquierdo, porque si no me iba a hacer que los tubos se montaran el uno sobre el otro y bajaron más el techo, que ya ha quedado un poco bajo de por sí. Como veis, hacerle el mantenimiento es muy fácil, es simplemente, en mi caso, muevo un poco las losetas de un lado para otro y tiro del filtro, lo saco, lo limpio, lo vuelvo a meter y se acabó. Tiene dos filtros, uno en este lugar y otro ahí detrás, es decir, tengo que mover un poquito más el techo hay que hacerlo completamente practicable, es que si no es un poco una guarrería. Con lo cual el mantenimiento no tiene nada, ¿vale? El propio display o la domótica te avisa si los filtros están sucios o limpios, que te lo va a hacer por diferencias de presión, con lo cual realmente lo puedes ver en la aplicación, no tiene ningún problema. Y luego, ¿qué controles tiene la máquina? ¿Vale? La máquina la puedes controlar desde su display, que su display os lo dejo aquí para que veáis cómo es, ¿vale? Para que veáis cómo es estéticamente. Yo no lo he montado directamente, ¿por qué? Realmente es que lo único que se arregla en estas máquinas son dos cositas, es
la cantidad de caudal que quieres dar, es decir, lo fuerte o lento que pones el ventilador, no tiene más. Y lo único, el bypass del recuperador de calor, ¿vale? Es decir, el bypass del recuperador de calor, recordar que el recuperador de calor lo que hace es que para evitar que el aire entre a una temperatura y salga a otra completamente diferente, y por ejemplo en invierno perdamos temperatura dentro, es decir, estás metiendo aire frío y tú estás sacando aire caliente, con lo cual estaríamos enfriando la casa, lo que se hace es se hace pasar el aire por un recuperador de calor, que lo que hace es el calor que sacas del aire que va para afuera, lo coges y se lo metes al aire que viene para adentro, con lo cual la pérdida de calor es muy pequeña. ¿Qué es lo que ocurre? Que en determinadas ocasiones sí te puede interesar no utilizar ese recuperador de calor y quieres hacer un bypass al recuperador de calor para que sí que haya ese intercambio de temperatura. ¿Cuándo? Pues muy fácil, en verano. En verano, si la casa está a 30 grados y por la noche baja a 17, 19, nos interesaría muchísimo coger todo ese frío y meterlo dentro de la casa para realmente refrescar nuestra casa porque está demasiado alta. Por defecto, desde el display lo puedes configurar que lo haga automáticamente con unas temperaturas de consigna, por decirlo de alguna manera, y no hay que hacer nada. O desde la domótica lo puedes hacer manualmente o automático, lo puedes hacer tú desde la domótica, activar o no activar el bypass a tu libre elección, con lo cual digamos que es una forma más freak de hacerlo y más domótica, que es lo que a nosotros al final nos gusta. ¿Tiene sentido comprar el mando? Hombre, si no lo vas a domotizar, por supuesto, cómpralo. Realmente, si no vas a domotizar nada en tu casa, cómpralo. Tiene programadores horarios, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene bastante sentido comprarlo. Si vas a domotizar, ¿tiene sentido comprarlo? A mi entender, no. ¿Por qué? ¿Para qué quiero un ajuste manual y una regulación manual si lo puedo hacer todo desde mi domótica? Y además puedo programar ya en función de sensores. El tema que ocurre es que a esta máquina, en concreto esta que es de la marca Siever, sí le puedes configurar y le puedes conectar algún tipo de sensor de calidad de aire para, digamos, que la máquina automatice de alguna manera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final es muchísimo más fácil hacerlo con tu domótica y poner tú los sensores donde tú quieras y programártelo todo y hacer que el sistema airee en función de como tú quieras. Así que yo, para perfiles básicos, perfiles que no os queréis liar la manta a la cabeza, sí compraría el mando, ¿vale? Pero para perfiles un poquito más avanzados creo que es un poco una tontería porque además es un mando que solo lo puedes manejar desde una ubicación, con lo cual, ¿dónde lo colocas? ¿En qué habitación lo colocas? ¿Vale? Con lo cual, como solo tienes una ubicación donde colocarlo, entiendo que no tiene sentido, ¿vale? Y es más fácil directamente desde el móvil controlarlo. Tema importante, tema ruidos, ¿vale? Tema ruidos, que es un tema muy importante. ¿Qué ruido hace esto? ¿Cuán molesto es? Etcétera. Digamos que esta máquina en particular tiene las velocidades máximas y mínimas, ¿vale? Hablando en caudales, tiene desde 50 metros cúbicos, hasta que sería el mínimo caudal que es capaz de dar, hasta 280 metros cúbicos, que es el máximo caudal que va a dar. Obviamente, mientras más fuerte pongas la máquina, pues más cambias el aire, mientras más despacio pongas la máquina, pues menos cambias el aire. Eso es como todo. Ahora mismo estamos donde está la máquina, ¿vale? Es decir, donde está la propia máquina funcionando, que es en el baño, está al mínimo, es decir, está a 50 metros cúbicos y literalmente no se oye. Como podéis observar, ¿veis? Apenas se oye. No sé si vosotros lo oiréis, yo aquí me cuesta escucharlo. ¿Vale? En las habitaciones, 3/4 de lo mismo. Si yo me voy a una habitación cualquiera, por ejemplo, a mi habitación, y me coloco debajo del aireador, tampoco se oye. Es decir, que no es un ruido perceptible, no lo oyes. Incluso en la habitación en la que está hecho el tacón, ¿os acordáis? La habitación donde habíamos hecho el falso tacón. Aquí tenéis el falso tacón que se ha hecho. ¿Veis? Este es el falso tacón que se ha hecho en el vídeo anterior. Se veía un taconcito. ¿Veis? Ese es el tacón que está hecho. Se veía un taconcito que había que hacer un tacón para sacar el tubo, como si fuese una viga. ¿Veis? Parece una viga, pero no es una viga, es un falso tacón hecho para meter el tubo. Tampoco se oye nada, es decir, no se oye circular. Aquí digamos que es la salida del aire, ¿vale? Hay un tubo de 30 por el que sale el aire, es decir, no se oye. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A medida que le empezamos a dar chicha al ventilador, se oye, ¿vale? Es decir, para que os hagáis una idea, ahora mismo está en 50, voy a subirlo, por ejemplo, a 130, que más o menos sería como un 40%, y aquí ya empezamos, aquí ya es que se empiezan a oír ruidicitos, ¿vale? Es decir, ya empiezan a oír tanto en las boquillas de salida, que la tenéis ahí, ¿veis? La boquilla de salida, que fijaros cómo quedan las boquillas de salida, prácticamente quedan que no se ven.
como en esta habitación en particular, que es por la que está pegada a la máquina y la que tiene la salida del aire. Si os fijáis, no sé si se oirá, hay un pequeño, flojito murmullo, ¿vale? Es decir, se oye un poquito. Es decir, ¿qué significa? Que realmente la velocidad, en el caso de esta instalación, como todo en la vida, cada instalación es un mundo, la velocidad máxima para que realmente no moleste a la gente que duerme aquí mientras que están durmiendo, recordar, siempre es mientras que están durmiendo, es entre 70 y 80 metros cúbicos. Más de ahí, realmente en esta habitación molestaría. En el resto de habitaciones sí que se puede ir tranquilamente a pues, 100, 110, 120, puedes hacerlo y no hay ningún problema, ¿vale? Es decir, que se puede llegar a dormir, ya más no. ¿Qué es lo que ocurre si pongo la máquina a tope? Pues si pongo la máquina a tope, sí, arma un escándalo, literalmente. O sea, es un poco escandalosa. También depende de la habitación, porque ¿qué es lo que ocurre? Las bocas llevan un... Bueno, fijaros, estoy poniendo la máquina a tope para que lo oigáis. Y este es el ruido que hay en mi habitación. No es que sea un escándalo, porque no es un escándalo, pero se oye. Sin embargo, en la habitación donde pasa el aire directamente al lado, donde pasa el tubo de 30, aquí sí que hay bastante ruidito. O sea, se oye. A ver, no es que sea un ruido infernal, pero esto no te vale para dormir. Yo nunca dormiré con esto. Y por supuesto, mira, me callo para que lo veáis. ¿Veis? Se oye. Y si me voy, por supuesto, al baño, en el baño hay una escandalera, pues como es lógico y normal, bastante grande, ¿vale? En el baño, que es donde está la máquina, sí que hay escandalera. Aquí, como podéis observar, ¿veis? Aquí hay escandalera, pero porque es que está la máquina aquí encima y realmente estos paneles de techo para hacer el falso techo, pues no son particularmente aislantes del ruido. Independientemente es que haya ruido en el baño, te da igual. Me preocupan los ruidos de las habitaciones. Sí que es cierto que este sistema para dormir, la idea es ponerlo al mínimo, no ponerlo más fuerte del mínimo, porque si no, lógicamente, pues te va a molestar para dormir. ¿Por qué unas habitaciones hacen más ruido que otras, aparte de esta en particular? Porque pasa el tacón y lógicamente si pasa el tacón, pues algo más de ruido se puede. Por una sencilla razón, porque es que estas rejillas que veis aquí, cuando la empresa que te lo va a instalar hace el cálculo, lleva una especie como de piececitas que pueden ponerle más o menos piezas y lo que hacen es que tenga más caudal o menos caudal, es decir, son regulables en tanto en cuanto con esas piececitas dejan que pase más caudal o que pase menos caudal. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que le ponen más piececitas, reducen más el caudal es cuando hacen más ruido. En las habitaciones en las que estas regulaciones de caudal son más generosas, por ejemplo en los salones o en la guardilla, aunque esté la máquina a tope, realmente no se oye tanto. O sea, se oye realmente muy poco y tal. Es más, en una reunión que estés de amigos con gente, es que aunque lo pongas a tope ni te enteras. O sea, no hay ningún problema. Con lo cual, resumiendo, ¿qué sentido tiene o hasta día de hoy cómo estoy haciendo yo patrones? Porque todavía no la tengo afinada la máquina en cuanto a sensores de CO2 para saber cómo va y tal. Bueno, yo lo que estoy haciendo es, la tengo siempre encendida al mínimo, siempre, es decir, la máquina siempre como mínimo está encendida al mínimo, ¿vale? Y luego durante el día, durante un tiempo de media hora por las mañanas que yo o ni estoy o si estoy no me molesta lo más mínimo, durante media hora la pongo a tope para que todo el aire de la casa se renueve. ¿Cuál va a ser la idea? Casi seguro que la idea va a ser que va a haber ciclos de limpieza total, por decirlo de alguna manera, durante el día en función de cómo vaya viendo los parámetros de CO2. De todas maneras, lo que sí que es cierto que se nota mucho, porque eso sí que lo estoy notando mucho, cuando alguien entra en una habitación. Yo cuando entro en una habitación, el CO2 empieza a subir. Mientras más pequeña es la habitación, pues mucho más, como es lo que normal. Y lo que sí que noto claramente en las gráficas de nivel de CO2 es que se nota mucho si la máquina está apagada o la máquina está encendida, ¿vale? Estamos hablando que es con máquina apagada, los ppm que llega a marcar los sensores que tengo, que sea valor real o no sea valor real, es decir, marquen bien o marquen mal, lo que sí que está claro es que el valor es relativo y es válido, es decir, si a mí el sensor me llega a indicar que con la máquina apagada llega a 2000, aunque diga, pero eso no puede ser, está estropeado el sensor o no está estropeado, lo que sea, me da igual, porque yo ya sé que marca un valor y sabiendo que marca un valor, en cuanto yo aplico la máquina y marco otro valor, sé porcentualmente entre los valores que se mueve cómo baja, ¿vale? Y estamos hablando que durmiendo una persona sola en una habitación grandecita, por la habitación es grandecita, llega a marcar topes de 2000 y sin embargo con la máquina encendida al mínimo se va en torno a 1900 ppm, ¿vale? Con lo cual sí que es cierto que se nota mucho tener la máquina encendida.
Así que para nuestro descanso y dormir mejor, pues la verdad que es bastante bueno. Le veo un problema en mi caso, que es que donde hayas puesto la entrada de aire tienes que tener cuidado si en tu casa hay gente que pone chimeneas, porque te puede llegar a venir las salidas chimeneas a tu entrada de aire, ¿vale? Entonces, eso hay que mirar bien dónde ponerlo. Siempre te va a poder venir olores, ¿vale? Porque siempre te van a poder venir olores, porque pongas donde lo pongas, yo que sé, alguien pone una barbacoa, una chimenea, cualquier cosa, entonces siempre te pueden llegar a venir olores, ¿vale? Entonces, eso es el único problema, que hay que estar un poquito, entre comillas, atento y tener cuidado de no te lleguen olores. Me estoy dando cuenta de dos cosas. Primero, que normalmente si son chimeneas suelen ser a unas horas determinadas, porque la gente es como que muy regular encendiendo chimeneas, con lo cual digamos que se podría evitar así de una manera fácil. Y si son barbacoas, también es relativamente fácil, porque las barbacoas se hacen a la hora de comer, con lo cual más o menos sabes cómo tienes que tener apagada la máquina. Independientemente, yo lo que estoy todavía estudiando y quiero hacer, y ya veremos qué tal funciona, es poner el sensor de CO2 también en la entrada de aire y detectar que cuando vaya a entrar aire con CO2, es decir, cuando entre aire sucio, por decirlo de alguna manera, o con más cantidad de CO2 de la que debería, parar la máquina para que no chupe aire sucio, ¿vale? O buscar algún tipo de sensor que pueda detectar yo eso, no el sensor de mi nariz que huele y dije, coño, huele mal, ¿vale? Esto es como lo típico, como si igual que dejas la ventana abierta y te entra el olor de la sardina del vecino al lado, pues tienes que cerrar la ventana, pues aquí hay que parar la máquina, es la misma idea, no hay mucha diferencia. En general, ¿no merece la pena? A mí me gusta, sinceramente. Yo estoy muy contento, porque lo que sí que tengo claro es que me evito tener que abrir las ventanas. Yo ya no abro las ventanas de casa, ¿vale? Es decir, las ventanas de casa no se abren para nada y la casa huele a fresco continuamente, es decir, la casa no huele mal, ¿vale? La casa huele a fresco, me ahorro tener que abrir las ventanas, y lo cual es súper cómodo. Otra cosa también que está muy bien es cuando te vas a duchar. Cuando te vas a duchar, y sobre todo ahora en invierno, que se genera mucho vaho por el agua caliente, que se te empaña el cristal, todo ese tipo de cosas, no se empaña, ¿vale? Poniendo la máquina un poquito fuerte no se empaña. ¿Por qué? Porque toda esa humedad la recoge rápidamente la máquina de ventilación mecánica, la chupa, ¿vale? Y entonces no le da esa humedad tiempo a empañarte los cristales, con lo cual la verdad que está muy bien, porque no te creas ahí tu ambiente de Londres en tu baño, ¿vale? Es mucho más higiénico para el baño. Otra cosa también que está muy bien es que, como es ventilación activa, realmente los olores en los baños apenas duran, ¿vale? Porque por más que vayas al baño y seas un crack y dejes ahí el baño como si fuera Chernobyl, dura muy poquito. ¿Por qué? Porque la máquina está continuamente chupando aire, y como la tienes continuamente funcionando al mínimo, pero realmente es bastante lo que chupa, realmente los baños enseguida pierden el mal olor, con lo cual es otra cosa muy interesante, la típica cosa de la gente que utiliza sprays de olor en los baños, cuando aquí no tiene mucho sentido, porque es que el olor va a durar 3 minutos, no va a durar más, con lo cual realmente es una cosa muy interesante. Ahora, lo que cuesta ya es otro tema, ¿vale? No son máquinas tan... Sinceramente, creo que esto, instalárselo uno mismo, no es nada difícil, ¿vale? Me parece que no tiene mucho misterio. El único misterio que tiene es el cálculo del qué le tienes que meter a cada habitación para que no tengas problemas luego de sobrepresiones o de presiones, ¿vale? Calcular bien lo que son las salidas para que luego no tengas problemas de, oye, es que la máquina sopla más que chupa y estoy metiendo presión en casa y hay demasiada presión, o al revés, o lo contrario. Ya eso, pues cada uno como queráis. Sí que sé que también hay gente que lo que hace es se lo instala a él y directamente lo único que hace es pues traer contacto a una empresa para que le calcule las salidas y se las ajuste, y ya está. Y es la manera más fácil. Yo lo recomiendo, a mí me ha gustado mucho, me gusta mucho el sistema y sinceramente da un confort adicional a la casa que es muy interesante. Consumo, una mierda, hablando mal y claro. ¿Por qué? Porque el consumo es el consumo de un ventilador. Es que no tiene, realmente la máquina es un ventilador, no tiene más. Estás hablando que está en torno a los 70-80 vatios. Realmente es muy poco, con lo cual realmente el consumo no agrega nada, y a cambio, por lo que os digo, tenéis la casa completamente fresca. Se puede, ya eso, la estrategia de funcionamiento, ya haré un vídeo más adelante, cuando ya tenga la estrategia súper definida y tal, se puede ver, se puede tratar la máquina como la pones muy fuerte durante un rato, como si lo típico, como hacían nuestras madres, ¿no? Que por la mañana aireaban la casa de par en par durante 10 minutos. Bueno, pues puedes plantearte la máquina igual, puedes plantearte la máquina como ponerla súper fuerte durante media hora o 40 minutos y luego ya tenerla apagada. Ya eso como más os guste. Para mí tiene más sentido tenerlo todo el día encendida, por lo que os explicaba antes de los baños, y en el sentido de que te va a quitar malos olores y te va a quitar
Como curiosidad, y esto sí que es el tema de los mausoleos, es un tema curioso, yo cuando terminé la obra en mi baño estaba mal hecha la fontanería y no hacía, ¿cómo se dice? No hacía perfecta estanqueidad el baño, el váter, lo que es en la bajante. Entonces, lo que pasaba que el baño olía mal porque es que entraban olores por lo que es por el váter, ¿vale? Porque no estaba bien sellado, no estaba bien hecho y me entraban olores. Entonces el baño olía mal. Mientras que cuando empecé a vivir no tenía enchufada todavía la máquina de ventilación mecánica y el baño olía bastante mal. En cuanto empecé a conseguir ya hacer funcionar la máquina de ventilación mecánica y la encendía, el olor bajó muchísimo, ¿vale? Seguía oliendo mal, pero claro, es que estaba la taza, como quien dice, con la bajante al aire, ¿vale? Entonces, obviamente es que tenía que oler mal, pero la diferencia de olor era bastante grande, es decir, de tener la máquina encendida a tener la máquina apagada, la diferencia de olor era altísima. Así que yo personalmente me parece un sistema que es recomendable. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y coméntanos abajo aquí en comentarios qué te parece este sistema de ventilación mecánica y qué cosas podemos automatizar con este sistema o qué cosas automatizarías tú con este sistema en tu casa. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.